Bueno, chicos, tengan con todo buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito y chévere que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es un tipo de metabolismo celular de tipo anabólico, ya va la redundancia, y vamos a desglosar el nombre para poder entenderlo. Primero, ¿qué significa foto? Foto significa luz y síntesis significa construcción o formación de algo. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Es la formación, la construcción o la síntesis de sustancias a través de la luz. O sea, la luz va a aportar la energía para formar sustancias. Dentro de la bioenergética, ¿ya? Que es la energía para la vida, ¿ya? La bioenergética, vamos a ver cómo la vida se relaciona con la energía, porque nosotros utilizamos energía química y transformamos la energía de la luz en energía química. Y a eso lo llamamos la bioenergética. Entonces, según la bioenergética, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, siguiendo el principio de Lavoisier, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un pequeño cuadrito donde vamos a resumir todo el proceso. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo vamos a resumirlo? O sea, vamos a relacionar cómo se da el metabolismo, ¿ya? ¿Cómo se da el metabolismo? A ver, facilito, a ver, para que no te confundas. A ver, ahí vamos a ver, primero hay que observar todo el diagrama. Acá vemos una planta. ¿Qué hacen las plantas? Fotosíntesis. ¿Ah? Y acá vemos, ya, acá vemos una célula. ¿Qué hace la célula? Respiración celular. Acá estamos nosotros, ya, y acá están las plantas. Las plantas son autótrofas, nosotros somos heterótrofos. Las plantas producen, ¿qué producen? Oxígeno y alimento, o sea, almidón, que tiene glucosa. En el almidón o el alimento está la energía química. ¿Qué consumimos nosotros? El almidón, en las rosquitas de yuca, en el pan, etcétera, ¿no? Consumimos el almidón. ¿Y qué respiramos? El oxígeno que produce la planta, ¿no? Entonces, esto ingresa al sistema digestivo, se degrada hasta transformarse en una molécula llamada glucosa. La glucosa se va a mezclar con el oxígeno que el hombre absorbió por medio del proceso de respiración, ¿ya? Y se mezcla la glucosa con el oxígeno. ¿Y qué produce? Energía. ¿Qué energía? ATP. ¿Ves? Se produce ATP. ¿Y qué se desecha? CO2 y agua. ¿Y a dónde van este CO2 y el agua? Hacia la planta. El CO2 se absorbe por las hojas, por unos orificios llamados estomas, ¿ya? Y el agua se va a la raíz. Esta es agua metabólica. Entonces el agua a partir de la planta a partir de agua más CO2, ¿qué? Y la luz, o sea, mezcla tres cosas. Agua desde sus raíces, ¿no? CO2 por sus hojas y luz por sus hojas. Mezcla agua, CO2 y luz del sol y lo transforma en comida más oxígeno. Esta comida o este alimento más oxígeno lo consumimos nosotros y lo degradamos al alimento hasta glucosa. La glucosa lo mezclamos con el oxígeno y le sacamos energía a la glucosa. ¿Cómo se llama esa energía? ATP, adenosín de trifosfato. ¿Y para qué sirve? Para el trabajo celular, para que la célula haga todos sus procedimientos. Y a ese proceso de sacar la energía de la glucosa se le llama respiración celular. ¿Quiénes lo hacen? Los heterótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Las plantas son autótrofas. ¿Y qué eliminamos? Eliminamos CO2 e eliminamos agua. Este CO2 nuevamente va a la planta y el agua va a la raíz. Y así es un ciclo vicioso, así como de tú y tu ex. Nunca pueden terminar. Mire. Acá inicia, termina y sigue el círculo vicioso. Entonces no te olvides, el 99% de la energía que nosotros utilizamos para respirar, cantar, para hacer todas las actividades, lo genera el sol. Si el sol se apaga, nosotros automáticamente morimos. Profe, yo no lo vi bien la imagen. Te lo explico de nuevo, con manzanitas. Mira, acá está la planta, mira. Acá tenemos, a ver, te lo presento. La plantita hace fotosíntesis y como hace fotosíntesis es autótrofa, o sea, produce sus propios alimentos. Y como es autótrofa, ¿qué produce? Oxígeno,
y comida, almidón, puede ser tu yuca, tu papa, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con esa yuca? La convertimos en rosquitas y las consumimos con nuestro café. Ahí está. Pasa al estómago, el de estómago lo digiere, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Y lo transforma en una molécula pequeña llamada glucosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Glucosa. Ahora, esa glucosa ingresa a la célula y la célula lo mezcla con oxígeno. Profe, ¿y el oxígeno de dónde vino? ¿No te acuerdas? ¿Qué, profesor? ¿Qué no me acuerdo? Mira dónde se producía oxígeno, a ver si te acuerdas. Acá está, la planta producía oxígeno, ¿ves? La planta misma producía oxígeno. Y eso lo respiramos nosotros. Y ese oxígeno que respiramos ingresa a la célula, se mezcla con la glucosa y la glucosa produce energía. Pero también elimina desechos. Esos desechos son ¿cuál? El CO2 y el agua. El agua ¿a dónde va? A la raíz y el CO2 a las hojas. Ahora, una vez que la planta tiene el CO2 y el agua que nosotros desechamos, esa agua y ese CO2 lo mezcla ¿con qué? Con energía del sol. ¿Y qué produce? Alimento y oxígeno. Y así es un ciclo tóxico. No sé si me habrás atendido. Yo creo que sí. ¿Ya? Entonces seguimos. Definimos a la bioenergética. Entonces la bioenergética, ¿ya? Va a analizar todos los procesos mediante el cual los organismos se abastecen de energía, o todos los mecanismos ya que los organismos vivos hacen para producir energía. No te olvides que los organismos somos isotérmicos y empleamos energía química, o sea, ATP, adenosín de trifosfato, que se sintetiza y se destruye en los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo se produce el ATP, pero también se destruye el ATP. Y analizamos al adenosín de trifosfato, considerado ATP, considerado moneda energética celular. Su definición, ¿ya? Es fuente de energía inmediata para el trabajo celular, para la biosíntesis, o sea, para que tú te muevas, para que tú puedas correr, incluso para hablar, porque la lengua es un músculo, necesitas ATP, adenosín de trifosfato. Esta energía del ATP se encuentra en sus enlaces fosfato. Ahí tiene la energía almacenada. Cuando sus enlaces se rompen, libera esa energía. Y el concepto de ATP es introducido por Lippmann. No te olvides, ¿ya? Por Lippmann. Entonces seguimos, a ver, vaguito, seguimos. Entonces, seguimos con el ATP. La estructura del ATP más o menos es así. ¿Cómo sí, profesor? Mira, el ATP tiene una base nitrogenada, que es la adenina, tiene una pentosa, que es la ribosa, y tiene los ácidos fosfóricos. Tiene un fósforo, 2 fósforos y 3 fósforos. Como tiene 3 fósforos, por eso se llama adenosín de adenina. De trifosfato, porque tiene 3 fósforos. 1, 2, 3. Ahí viene el nombre. Entonces, no te olvides que la adenina malarribosa se llama nucleósido. La adenosina, ya, con todo esto, la adenosina, ya, el nucleósido con un fósforo se llama adenosina monofosfato, o también llamada nucleótido. Ahora, la adenosina con 2 fósforos se llama ¿cómo? Se llama adenosín de difosfato. Hasta acá se llama adenosina. O sea, la adenina es más la ribosa se llama nucleósido o también adenosina. Tiene 2 nombres. Ahora, si le agrego un fósforo, se llama adenosina de monofosfato o nucleótido, con un fósforo. Si le agrego otro fósforo, se llama adenosina de difosfato. Si le agrego otro fósforo, se llama adenosina de trifosfato. Entonces, para que sea el ATP, ¿cuántos fósforos debe tener? 1, 2 y 3. Así debe ser. Entonces, acá vemos al ATP. Profe, ¿y cómo es que el ATP se transforma en ADP y el ADP nuevamente en ATP? Ahorita te explico, no te alarmes, es fácil. Préstame atención tú nomás. Si me prestas atención, va a ser facilito. Si no me prestas atención, ya está fregado. Mira, acá tenemos al ATP, la adenina y el fosfato, que es el nucleósido, ¿no?
o la adenosina, ¿ya? Unido a 3 fósforos, 1, 2, 3. Cuando tú utilizas ese ATP, imagínate que este ATP es una batería cargada de tu celular. Cuando tú empiezas a mirar videos en YouTube, lo descargas, ¿no? O sea, le rompes un fósforo. Entonces, para que el ATP se descargue, se le rompe un fósforo. Y al romperle un fósforo, liberamos energía. Y esa energía se utiliza en el trabajo celular para pensar, reír, cantar, etc. Ahora, ya no queda como ATP, ¿cómo que queda? Como ADP. O sea, ya, si se le rompe un fósforo, ya no tiene 2, pues. Ya no tiene 3, tiene 2. Entonces, cada vez que el ATP se utiliza en el trabajo celular, deja de ser ATP y se transforma en ADP, en adenosín de difosfato. ¿Ya? Y el ADP se regenera nuevamente en ATP con la adición de un fósforo. Entonces, como a él le falta un fósforo, se coloca otro fósforo y se transforma nuevamente en nucleótido. Así de facilito. Seguimos. Acá tenemos el metabolismo y el intercambio de energía, ya que es algo muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué decimos acá? Ya que el metabolismo son todas las reacciones químicas donde se intercambia materia y energía. ¿Ya? ¿Dónde? Donde se intercambia materia y energía. A eso le denominamos metabolismo. Eso no debes olvidarte. Entonces, chicos, el metabolismo tiene clave. Si te viene en el examen de admisión, metabolismo, facilito. ¿Qué es el metabolismo? Son las reacciones químicas donde se intercambia materia y energía. Esas son las palabras claves, yo te las resalté. ¿Cómo? Son las reacciones químicas donde se intercambia materia y energía. Eso debes saber ya. ¿Qué es metabolismo? Son las reacciones químicas donde se intercambia materia y energía. Así de fácil. Entonces, de esa manera decimos que los organismos somos termodinámicamente abiertos porque podemos intercambiar energía con el ambiente, ¿no? Y mantenemos una homeostasis, un equilibrio, ¿ya? Ves que la homeostasis es el equilibrio. Entonces, acá vemos un gráfico. Profe, ¿qué significa ese gráfico? Ahorita te lo explico, tranquilo, no te alteres. Facilito, mira, solo préstame atención. Acá tenemos una persona. Esa persona tiene una célula. En el interior de la célula sucede el metabolismo, o sea, las reacciones químicas, porque el metabolismo, ¿qué eran? Reacciones químicas, profesor, reacciones químicas, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, por acá tú comes nutrientes, ¿ah? Tu desayuno, los nutrientes, tu almuerzo, tu cena. La papa rellena que comes entra a la célula. Profe, ¿entra como papa rellena a la célula? No, entra como glucosa. Entonces, los nutrientes que tú comes es materia, no te olvides, todo es materia. Entran a la célula. Y la célula utiliza energía que ella tiene para poder destruir estos nutrientes o degradarlos y sacarles más energía. O sea, la célula primero invierte. ¿Cuánto invierte? 2 ATPs para poder destruir esto. Una vez que lo mezcla con energía, suceden una serie de reacciones químicas que van a destruir o degradar a este alimento y formar energía. La célula invierte 2 ATPs y produce 38 ATPs. Es un negocio muy rentable. Todo lo que es la respiración celular, mira. Entonces, ¿qué sucede? La célula degrada los nutrientes, los degrada y va a obtener 2 sustancias, ¿no? Una sustancia de desecho que lo elimina y unas sustancias que aún lo reutiliza. Hay sustancias que lo reutilizan para formar nuevamente proteínas y otras sustancias que los eliminan. O sea, esta energía que se obtiene se utiliza ¿para qué? Para sintetizar nuevas sustancias. Por ejemplo, acá tenemos aminoácidos. Con la energía que saqué de estos nutrientes, estos aminoácidos se los unió y se formó una proteína. ¿Con quién? Con la energía de los nutrientes. Y los residuos de los nutrientes, la célula los desecha.
Es como la comida de la célula es materia y los desechos o las heces de la célula es materia, es igual. Tú comes tu arroz con pollo, es materia. Tú defecas, tus heces también es materia, es lo mismo. Entonces, por acá están los nutrientes, lo que ingresan, y los que salen son los desechos. Los dos son materia. Y no te olvides que la célula es una empresa muy rentable porque solamente invierte 2 y produce 38. Y no te olvides que el metabolismo siempre se va a dar intercambio de materia y energía. ¿Ya? Seguimos. Tipos de metabolismo. Tenemos al anabolismo, y yo te dije, la señora Ana construye. Y si la señora Ana construye, sus sinónimos son síntesis, génesis. ¿Ya? Se sintetizan moléculas complejas a partir de simples, es decir, va de lo simple a lo complejo. Es una reacción endergónica porque absorbe energía. ¿Seguimos? Y esta energía se almacena en los enlaces químicos de las moléculas complejas. Ejemplo, la fotosíntesis. ¿Ya? Ejemplo, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un tipo de metabolismo anabólico donde se almacena energía. Y acá vemos que el anabolismo va de lo simple a lo complejo, con absorción de energía. Por eso se le llama reacción endergónica o endotérmica. Y vemos que el catabolismo es derribar, es ruptura, es lisis, es algo que destruye, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el catabolismo? Acá se degradan las moléculas complejas hasta simples. Es una reacción que libera energía, por lo tanto es exergónica. ¿Ya? Y esta energía proviene de los enlaces químicos. ¿Ya? Ejemplo, la respiración celular, lo que hace la célula. ¿Qué hace la célula? Produce energía. ¿Y acá va qué? De lo complejo a lo simple, es lo contrario, mira. En la fotosíntesis, ¿cómo era? De lo simple a lo complejo. ¿Y acá qué es? Lo contrario, de lo complejo a lo simple. Y libera energía. Y en la fotosíntesis, ¿qué hace? Absorbe energía. Y acá vemos un ejemplo. Acá tenemos el anabolismo. ¿Qué pasa con el anabolismo? Va de lo simple a lo complejo. Y el catabolismo, ¿qué pasa? Va de lo complejo a lo simple. ¿Qué pasa con el anabolismo? Absorbe la energía. Mira, la flechita está hacia arriba. ¿Qué pasa con el catabolismo? Libera energía. Y el anabolismo, ¿qué es? Una reacción endergónica. Y el catabolismo es una reacción exergónica. Acá no hay enlaces, acá hay enlaces químicos. Facilito, ¿verdad? Facilito. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿ya? Queda claro lo que son los parámetros de la fotosíntesis, ¿ya? Pero más que todo de metabolismo. Estamos hablando de metabolismo. Entonces, no te olvides, ¿qué es el metabolismo? El conjunto de reacciones químicas donde se intercambia, ¿qué? Materia y energía. No te olvides, hay dos tipos. Ana construye y Cata destruye, ¿no? Ya, chicos, fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿ya? Es un proceso, ¿ya? Es un proceso anabólico, ¿ya? Si es anabólico, ¿qué va a pasar? Absorbe energía y es un proceso de construcción. Como ya te dije, foto significa luz y síntesis, construcción, formación o creación de algo. ¿Ya? ¿Y acá qué pasa? En la fotosíntesis hay una transformación de energía. La energía del sol, la energía luminosa, se va a transformar en energía química en los alimentos. Si comes manzana, ¿de dónde proviene esa manzana? De la energía del sol. Profe, yo cuando tengo hambre me siento débil, como manzana. Profe, yo como pan. ¿El pan de dónde viene? Del trigo, del maíz, de acuerdo, de donde sea, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene el trigo? De la fotosíntesis. ¿Y de dónde sacó esa energía? De la luz. Por lo tanto, si el sol se apaga, nosotros morimos con él. Dependemos de la energía del sol. Entonces, ¿qué hace la planta? Transforma la energía luminosa del sol en energía química, o sea, en alimentos. Entonces, trascendencia en la biología. ¿Por qué es importante la respiración celular?
¿Por qué? Porque, discúlpeme, la fotosíntesis. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Es importante porque sin la fotosíntesis no hubiera oxígeno. Ah, la fotosíntesis produce oxígeno. O sea, nosotros estamos viviendo gracias a la fotosíntesis, ¿verdad? Nosotros somos organismos que no podemos vivir sin oxígeno, es decir, somos organismos aeróbicos. ¿Mm? Y también forma la capa de ozono que nos protege de la radiación UV. ¿Para qué más sirve, profesor, la fotosíntesis? También sirve para transformar la energía luminosa en energía química, o sea, para alimentarse, como ya te estaba diciendo. Entonces, primero, gracias a la fotosíntesis tenemos el oxígeno para respirar. Gracias a la fotosíntesis tenemos los alimentos diarios, ¿verdad? Y ya, entonces, básicamente, sin esto, moriríamos, ¿no? Moriríamos. Y también ayuda a que los organismos autótrofos produzcan sus propios alimentos y los heterótrofos se alimenten de otros organismos. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos, nos alimentamos de otros seres vivos. Las plantas, las algas y las cianobacterias son autótrofas, hacen fotosíntesis. Entonces te recuerdo, ¿quiénes hacen fotosíntesis? Las plantas, las algas y las cianobacterias. A las cianobacterias también les llaman algas azules verdosas, ¿ya? Entonces definimos. La fotosíntesis es un proceso anabólico de tipo endergónico que absorbe energía, donde ocurre dos eventos. La fase luminosa, donde la energía luminosa se transforma en energía química, o sea, la energía del sol se transforma en NAD y ATP, pues. Y la fase oscura, donde las moléculas inorgánicas se transforman en moléculas orgánicas. ¿Cuáles son las moléculas inorgánicas? El CO2 y el agua. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas? La glucosa. Ahí está. Entonces la fotosíntesis es realizado por organismos autótrofos como plantas, algas y cianobacterias que tienen unos organelos llamados cloroplastos. Los cloroplastos tienen clorofila y la clorofila tiene magnesio. Y la clorofila es el pigmento fotosintético de especialidad. Entonces acá tenemos que las algas unicelulares hacen fotosíntesis, las bacterias y las cianobacterias. Y acá vemos, ¿cómo se da la fotosíntesis? ¿Qué pasa? La planta, ¿qué expulsa? ¿Qué expulsamos nosotros? Absorbemos oxígeno, ingerimos oxígeno y expulsamos CO2. ¿Qué expulsa el carrito en su humo? CO2. Entonces en el humo del carro hay CO2, en el humo de la moto hay CO2. ¿Qué hace la planta con ese humo? Lo captura, lo mezcla con el agua que absorbe a través de sus raíces, lo mezcla con la luz, ¿y qué produce? Comida, almidón. ¿Para qué? Para nosotros poder alimentarnos, nosotros los seres heterótrofos, y para que ella también se alimente, los autótrofos. ¿Y qué más produce? Oxígeno para nosotros poder respirar. ¿Qué somos nosotros? Organismos aeróbicos, ¿ya? Somos organismos aeróbicos. ¿Queda claro, chicos? Sencillo, ¿verdad? Facilito. Entonces, la ecuación de la fotosíntesis, ¿cuál es? Facilito. Sustancias inorgánicas, como el CO2 y el agua, más la luz, más la clorofila, ¿qué voy a obtener? La famosa glucosa más el oxígeno. No te olvides que del CO2 obtenemos a la glucosa y del agua obtenemos al oxígeno. ¿Cómo así, profesor? Pregunta de examen de admisión. ¿De dónde proviene el oxígeno liberado durante la fotosíntesis? Porque en la fotosíntesis se libera oxígeno. ¿De dónde proviene? Del agua. No te olvides. ¿De dónde proviene? Del agua. ¿Y de dónde proviene la glucosa liberada en la fotosíntesis? Del anhídrido carbónico o dióxido de carbono. ¿Ya? De ahí proviene. Entonces, chicos, siguiendo, ¿ya? Siguiendo con la clase, vemos que el anhídrido carbónico se va a fijar para producir glucosa y el agua se va a romper para liberar oxígeno. Y vamos a ver
al protagonista de este proceso. Y nuestro protagonista va a ser un organelo celular de la célula vegetal. ¿Quién es, profesor? El cloroplasto. Pues te lo presento el cloroplasto. El cloroplasto tiene sus partes. A ver, profesor, ¿cuáles son sus partes? Antes de hablar de las partes del cloroplasto, te voy a contar algo de historia del cloroplasto. Según la científica Lynn Margulis, el cloroplasto y la mitocondria son bacterias. ¿Qué, profesor? ¿Bacterias no son organelos celulares? Actualmente son considerados organelos celulares, pero para Lynn Margulis ellos son bacterias. ¿Y por qué, profesor, Lynn Margulis afirma esas cosas? Lynn Margulis induce que son bacterias porque estos organelos, tanto las mitocondrias como los cloroplastos, tienen su propio ADN, tienen sus propias ribosomas y sintetizan sus propias proteínas. Es decir, son organelos semiautónomos. En base a esos procesos fisiológicos celulares, Lynn Margulis se plantea la famosa teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica propone que tanto mitocondrias como cloroplastos fueron bacterias fagocitadas por la célula eucariota. O sea, la célula eucariota las comió y en vez de digerirlas, empezaron a trabajar juntos. O sea, hicieron una simbiosis. El cloroplasto hacía fotosíntesis para la célula vegetal y la mitocondria producía energía para la célula. Entonces, conociendo eso, vamos a ver cómo es el cloroplasto. El cloroplasto es una organela bimembranosa, doble membrana, ¿ya? Es una organela bimembranosa, doble membrana. Tiene dos membranas, no te olvides. ¿Qué es? Es una organela bimembranosa. ¿Qué más, profesor? Tiene por acá como monedas, esas monedas se llaman tilacoides. ¿Cómo se llaman? Tilacoides se llaman. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se llaman esas organelas? Tilacoides. ¿Ya? Se llaman tilacoides. Seguimos. Entonces, como ya te dije, los tilacoides son esas monedas aplanadas de color verdecito. ¿Ah? Se llaman tilacoides. Las más larguitos, mira, estos como es más largos, ¿ya? ¿Ya? Las suspensiones más largas lo vamos a llamar lamelas. ¿Cómo le vamos a llamar? Lamelas. Ahora, al conjunto de tilacoides lo vamos a llamar grana. ¿Cómo se llama? Grana. ¿Qué más? Obviamente, como tiene doble membrana, va a tener membrana externa e interna, ¿no? Externa e interna. Lo que tú debes aprender del cloroplasto, ¿ya? Lo que debes aprender del cloroplasto y que te va a servir para aprender fotosíntesis es que el cloroplasto tiene un tilacoide y tiene un estroma. Esas son la clave. El estroma es como el líquido o la parte interna del cloroplasto. Y el tilacoide es la parte pigmentada del cloroplasto. O sea, el tilacoide es verde porque tiene clorofila. El tilacoide tiene los pigmentos. Y el estroma es el líquido interno del cloroplasto, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, fuera del tilacoide, ¿qué hay? Estroma, está el estroma. Y el tilacoide son monedas aplanadas unas sobre otras, donde se va a dar la fase luminosa. ¿Qué se va a dar en el tilacoide? La fase luminosa, y en el estroma la fase oscura. Ya te adelanté algo, ya no te olvides, ¿ya? ¿Seguimos? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver los elementos de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene elementos. Tenemos elementos externos y elementos internos. Profesor, ¿qué son los elementos externos? Los elementos externos son los que lo obtenemos del exterior, del medio, como la luz, el agua y el CO2.
Y los elementos internos son los que están dentro de la célula vegetal, como la clorofila y las enzimas, como la rubisco, ¿verdad? La ribolosa descarboxilasa. Ahí está. Entonces, acá vamos a ver. Ahora vamos a observar a la fase luminosa. ¿Cómo así, profesor? Acá se va a dar la fase luminosa. Si se va a dar la fase luminosa, entonces esto va a ser la membrana tilacoidal. Porque yo te dije, ¿dónde se da la fase luminosa? En el tilacoide. ¿En qué parte del tilacoide? En la membrana tilacoidal. Entonces te voy a explicar el proceso, mira, cómo se da. Préstame mucha atención. Facilito. La energía luminosa, a ver, primero te voy a presentar, ¿ya? A los protagonistas de esta historia. Acá tenemos al PSI2 o fotosistema 2. Acá tenemos al PSI, al PS1 o fotosistema 1. ¿Ya? Acá tenemos al citocromo B6F. Ahí está. Acá tenemos a la plastoquinona. Acá tenemos a la plastocianina. Entonces no te olvides, de nuevo, fotosistema 2, citocromo B6F, plastoquinona, plastocianina, fotosistema 1. Esta es la ferridoxina. ¿Cómo se llama? Ferridoxina. ¿Ya? La ferridoxina. Y esta es la ferridoxina NAD-reductasa. ¿Cómo se llama? La ferridoxina NAD-reductasa. Ya, muy bien. Profe, ¿y las de acá cómo se llama? Este se llama como, como, como tu compañera, ¿ya? Como tu amiga, ATP sintetasa. Ahí está. Seguimos. A ver, iniciamos acá. ¿Qué es lo que sucede? La luz impacta al fotosistema 2. ¿Y qué sucede? Lo excita. ¿Y qué es una excitación acá? Una excitación va a ser una sobreestimulación del pigmento clorofiliano. O sea, el fotosistema 2 es clorofila. ¿Y la clorofila qué hace al impacto con la luz? Genera un desprendimiento de electrones. O sea, la luz hace que la clorofila desprende electrones. Es como si tú tuvieras 2 soles en tu mano y alguien golpea tu mano, excita tu mano. ¿Y qué haces? Sueltas los 2 soles, ¿verdad? Así también sucede acá. La luz impacta al fotosistema y le hace soltar los electrones. Como el fotosistema se queda sin electrones, ya necesita que alguien le reponga sus electrones. Y acá viene el héroe. Profesor, ¿quién es el héroe? El agua. El agua se rompe y libera oxígeno e hidrógeno. ¿Ah? ¿Pero para qué se rompe el agua? Para donar los electrones que perdió el fotosistema. Entonces el agua se rompe y repone los electrones que perdió el fotosistema 2. Pero cuando el agua se rompe, libera oxígeno, lo que tanto nos hace falta a nosotros. ¿Ah? Y libera también hidrógeno. ¿Y acá qué pasa? Los electrones que se liberan del fotosistema 2 pasan a la plastoquinona. La plastoquinona se excita. ¿Y qué sucede? Permite la entrada de hidrógenos. Los hidrógenos, al ver que la plastoquinona está excitada, pasan al otro lado. Pasan desde el estroma al tilacoide. ¿Ves? Seguimos. ¿Qué pasa acá? Los electrones siguen su trayecto. La flecha azul es la flecha de los electrones, siguen su trayecto. Y llegan al citocromo B6F. ¿Y qué sucede? También lo excita. Después pasan por la plastocianina. Llegan y la plastocianina los transporta hasta el fotosistema 1. Pasa acá, también lo excitan y pasan nuevamente hidrógenos. Ahora, estos electrones pasan a la ferridoxina y la ferridoxina los transporta hasta la ferridoxina NAD-reductasa. La ferridoxina NAD-reductasa le regala estos electrones al NAD-oxidasa y el NAD-oxidado coge sus electrones y ¿coge qué? Coge hidrógeno y se transforma en NAD reducido.
Entonces, el NAD oxidado, con los electrones que le llegan a través de la ferridoxina reductasa, ¿sí? De lo que estaba en NAD oxidado se transforma en NAD reducido. Así de fácil. Ahora, los hidrógenos que pasaron al lumen del tilacoide, al interior del tilacoide, tienen que regresar al estroma. Y para regresar, la ATP sintetasa los hace trabajar. Les dice, ustedes no van a pasar al otro lado así, nomás tienen que trabajar. Por lo tanto, por cada hidrógeno que pase, se produce un ATP. Entonces, los hidrógenos que han pasado acá, se devuelven por ahí, produciendo un ATP. Entonces, así se resume ya la fase luminosa, llamada también reacción de Hill o fase fotoquímica. A ver, te resumo. Fotoexcitación, cuando la luz impacta al fotosistema 2. Fotólisis del agua, cuando el agua se rompe, liberando oxígeno e hidrógeno. Seguimos. Fotorreducción, cuando el NAD oxidado se transforma en NAD reducido, capturando los electrones. Y fotofosforilación, cuando los hidrógenos pasan y producen ATP. Entonces no te olvides, fotoexcitación, fotólisis del agua, fotorreducción y fotofosforilación. Profesor. Profe. A ver, repetico. En la fotorreducción, los electrones que perdió la clorofila, ¿te acuerdas? Se excitó. ¿Y qué pasa? Perdió electrones. Viajan a través de la plastoquinona, del citocromo B6F, de la plastocianina, llegan al fotosistema 1. El fotosistema 1, ¿qué pasa? Llega también la luz, lo impacta y él pierde electrones. Los electrones que él pierde, ¿quién le devuelve? Los electrones que llegan. Entonces, los electrones que llegan reponen los electrones que pierde. Pero los electrones que pierde, ¿a dónde van? A la ferridoxina. ¿Y la ferridoxina a dónde lo lleva? A la ferridoxina NAD reductasa. Y la ferridoxina NAD reductasa junta al NAD oxidado más hidrógeno y lo transforma en NAD reducido. Y acá se da la producción del famoso NAD. Nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfato de hidrógeno. Ahí está, ¿no? Y los hidrógenos que pasaron aprovechando la excitación de la plastoquinona y de los fotosistemas, y el hidrógeno que se liberó en la destrucción del agua van a regresar a través de la ATP sintetasa. Esta enzima, por cada hidrógeno que se devuelve al estroma, sintetiza un ATP. Por eso se llama ATP sintetasa, porque sintetiza ATPs. Por cada hidrógeno que pasa, produce un ATP. Entonces, así de sencillo. Así de fácil. Ya, seguimos ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? Contamos las etapas. Cuando la luz impacta el fotosistema 2 se llama fotoexcitación. Cuando el agua se rompe se llama fotólisis del agua. Cuando se produce NAD reducido se llama fotorreducción. Y cuando se sintetiza ATP se llama fotofosforilación. Esas son las 4 etapas de la fase luminosa. Fotoexcitación, fotólisis del agua, fotorreducción y fotofosforilación. Y acá vemos el ciclo de Calvin o ciclo de Benson. La fase luminosa produce ATP y NAD, si te habrás dado cuenta. Ese ATP y NAD se va a gastar en la fase oscura, llamada ciclo de Calvin o llamado ciclo de Benson. ¿Ya? Entonces, la fase oscura va a constar de varias etapas. Tenemos la activación, que va a ser cuando la ribolosa monofosfato se transforma en ribolosa difosfato y gaste ATP. Ahora, la ribolosa difosfato se va a transformar en fosfoglicerato. A eso se llama carboxilación o fijación del CO2. ¿Ya? El ácido, el pegal, ¿ya? Este es el fosfoglicerato. El fosfoglicerato se va a transformar en el famoso pegal o gliceraldehído 3-fosfato a través de un proceso de reducción. Y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Va a gastar NAD
y ya va a gastar NADS y se va a transformar en el famoso PEGAL. El PEGAL va a sintetizar glucosa o se va a regenerar. Entonces se van a producir, a ver, con números, a ver. Iniciamos, a ver. Si yo tengo C-ribulosas, esas C-ribulosas se van a transformar en, esas C-ribulosas monofosfato, se transforman en C-ribulosas bifosfato. Para esas C-ribulosas bifosfato ingresan 6 moléculas de CO2. Y como ya te dije, los ribulosas son pentosas, entonces se van a transformar en hexosas. Pero esas hexosas se van a romper por la mitad, en cada mitad de 3, y salen los ácidos fosfoglicéricos o el fosfoglicerato. El fosfoglicerato tiene 3 carbonos. Y la ribulosa tiene 5, más 1 del CO2, 6. Entonces, ¿cómo es que de 6 carbonos quedan 3? Lo que pasa es que la ribulosa bifosfato se parte por la mitad y me sale el fosfoglicerato. Entonces, el fosfoglicerato al tener 3 carbonos, si tú te preguntas, acá hay 6 carbonos, ¿verdad? 6 por 6, 36. Y como acá tiene 3 carbonos, debe haber 12. 12 por 6, 36. Por eso hay 12 ácidos fosfoglicéricos. Ese ácido fosfoglicérico gasta ATP, ya libera agua y se transforma en el ácido difosfoglicérico. Ese ácido difosfoglicérico gasta NADS y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos? 12 gliceraldehídos, de los cuales 2 PEGALs se utilizan para formar glucosa y 10 se utilizan para continuar el ciclo tóxico. Así de fácil. Seguimos. A ver, vamos a hacer un repasito. Eso se da en el estroma del cloroplasto, no te olvides. A ver, repasamos. La fotosíntesis tiene 2 etapas. La fase luminosa, también llamada reacción de Gill o fase fotoquímica, y la fase oscura, conocida como ciclo de Calvin, ciclo de Benson, ¿ya? ¿Dónde se da la fase luminosa? Localización, en la membrana tilacoidal. ¿Dónde se da la fase oscura? En el estroma del cloroplasto. Etapas de la fase luminosa. Fotoexcitación, cuando la luz impacta las clorofilas. Fotólisis del agua, cuando el agua se rompe donando oxígeno, hidrógeno y electrones. Fosforilación, cuando se produce el ATP. Y fotorreducción, cuando se produce el NADS. Y la fase oscura, ¿ya? La fase oscura va a generar la fosforilación de la ribulosa, la primera. Esa ribulosa fosforilada hace carboxilación, o sea, se fija el CO2. Después se genera una reducción, se forma el PEGAL, y por último una regeneración. Volvemos al mismo ciclo. ¿Qué más? La fase luminosa consume agua y luz. La fase oscura consume oxígeno. La fase luminosa es ATP y NADS. ¿Ya? ¿Qué forma la fase luminosa? ATP y NADS. Y la fase oscura consume el ATP y el NADS. O sea, en la fase luminosa se forma adenosín de trifosfato y NADS. Nicotinamina, adenina, dinucleótido, fosfato de hidrógeno reducido. Pero en la fase oscura, este NAD y este ATP que se produce acá se consume en la fase oscura. En la fase luminosa se libera oxígeno y en la fase oscura se libera compuestos orgánicos como glucosa, almidón, etc. Entonces volvemos a fase oscura. ¿Qué dice la fase oscura? ¿Dónde se daba? En el estroma del cloroplasto. Acá está todo incluido, mira. La fase luminosa se da en el tilacoide. Y la fase oscura se da en el estroma del cloroplasto. Entonces, primero, fase luminosa, ¿dónde se da? En el tilacoide, pues, acá en los tilacoides. La fase oscura, ¿dónde se da? La fase oscura llamada ciclo de Calvin o ciclo de Benson, ¿dónde se da? En el estroma. ¿Qué pasa en la fase luminosa? Se utiliza luz, se utiliza agua, ¿ya? ¿Y qué se produce a través de la luz y el agua? Oxígeno. Ese oxígeno se libera. ¿Pero qué es lo que se reutiliza? ¿Qué se produce? ATP y NADS. Este ATP y este NADS se gastan en la fase oscura, mira. Entran a la fase oscura y ¿qué pasa?
¿Qué produce la fase oscura con este ATP y este NAD? Produce glúcidos, o sea, glucosa, almidón, ¿sí? Todos los glúcidos que pueda producir una planta, fructosa, ¿ah? ¿Y qué desecha? Desecha adenosín difosfato, ADP y NAD. O sea, acá entran las baterías cargadas, el NAD reducido es una batería cargada y el ATP es una batería cargada. Dejan su energía en el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin les quita la energía y con esa energía produce glúcidos, o sea, glucosa. ¿Y qué más? Pero date cuenta que para que se produzca esa glucosa hay una molécula importante que debe ingresar. ¿Quién debe ingresar? El CO2. ¿Quién debe ingresar? El CO2, pues. Entonces vuelvo a repetirte. La fase luminosa a través de la luz, el agua, ¿ya? La luz, el agua, ¿y qué más, chicos? ¿Qué va? Y los tilacoides va a liberar oxígeno al ambiente, va a liberar una batería cargada ATP y el NADS. Este ATP y este NAD van a estar en el estroma, ¿ya? Y van a pasar al ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin le va a sacar la energía al ATP y lo va a transformar en ADP. Le va a sacar la energía al NAD reducido y lo va a transformar en NAD oxidado. La energía que le saca al ATP y al NAD lo utiliza ¿para qué? Para fabricar glúcidos, como glucosa, almidón, fructosa, pero para que fabrique tus glúcidos, alguien tiene que ingresar el CO2 en un proceso llamado fijación del CO2. Entonces no te olvides que la fijación del CO2 se da en la fase oscura. Ahora, este NAD y este ADP nuevamente van al tilacoide para que se transformen en ATP y NAD. Y así es el ciclo tóxico. Es un ciclo, ¿no? Entonces, con eso ya terminamos, chicos. Espero que les haya gustado el curso. Está bien fácil, nada difícil, nada nuevo.